China merece nuestra gratitud y respeto. La Organización Mundial de la Salud debería avergonzarse. Se ha convertido en la portavoz de China. No puedo elogiar lo suficiente a China. ¿Elogiar a China por su supuesta transparencia? No lo creo. Bajo la dirección del Dr. Tedros, la OMS desempeñó un papel importante en la lucha contra el COVID-19. La comunidad internacional lo felicita por ello. Los encubrimientos de China en Wuhan solo han logrado propagar la enfermedad por todo el mundo. China y Estados Unidos ganarían si colaboraran y ambos perderían una confrontación. Desafortunadamente, un virus político también se está extendiendo en los Estados Unidos, haciendo que China siempre quede mal parada. ...23 de enero de 2020. China anuncia la propagación de un nuevo tipo de epidemia en la metrópoli de Wuhan, en la provincia central china de Hubei. Las autoridades chinas imponen un toque de queda que afecta a muchos millones de personas. Son los primeros de un enorme fenómeno que en las próximas semanas se extenderá por todos los continentes. Sin embargo, el mismo día en Ginebra, el director general de la Organización Mundial de la Salud exhorta a mantener la calma. No se vuelvan locos. China se enfrenta a una emergencia, pero aún no se trata de una emergencia sanitaria internacional. En el transcurso de varias semanas, los informes de China se vuelven cada día más preocupantes. Los primeros casos parecen haber aparecido en Wuhan a fines de 2019, cerca de un mercado que vende animales salvajes vivos. Aquí se sospecha que un nuevo tipo de coronavirus se pasó de los animales a los humanos, cobrándose las primeras víctimas. Los médicos que atienden a los primeros contagiados en un hospital de la ciudad y quieren advertir a las autoridades son detenidos por difundir rumores. Es la época del Año Nuevo chino, la principal temporada festiva del año. El régimen de Pekín no necesita malas noticias ahora. La primera reacción de un régimen autoritario es encubrir, negar y evitar el pánico. Las celebraciones del Año Nuevo chino, la gran fiesta nacional, cuando cientos de millones de personas viajan, no deberían ser interrumpidas, pues el ritual de esta fiesta también es un ritual político. Pocos días después, el 27 de enero, las calles de la capital china están vacías. El director general de la OMS es recibido oficialmente por el presidente chino. Los dos hombres explican que la situación está bajo control. Personalmente me aseguré de que se tomaran medidas para controlar la epidemia. Nuestras decisiones políticas contribuirán a vencer esta epidemia. Eso es muy importante y nos alegramos por ello. Su posición política es un elemento muy importante, al igual que su posición personal que acompañamos. 48 horas después, la delegación de la OMS está de regreso en Ginebra, la sede de la organización. La aparición del virus ha sido confirmada por unos 15 países. En Asia y Europa se extiende la preocupación. Y también las críticas al director general de la OMS, que todavía no ve ninguna emergencia sanitaria de importancia internacional. China reconoció muy rápidamente la epidemia.
aisló el virus y secuenció el genoma. China también informó muy rápidamente a la OMS y al mundo. Eso es impresionante. Además, China ha hecho todo lo posible para ser transparente y apoyar a otros países. En cierto modo, China ha establecido nuevos estándares para hacer frente a las epidemias. Esto no es una exageración. La OMS no impone por el momento ninguna restricción a los viajes o a las relaciones comerciales con China, ni ninguna otra medida. Es evidente que al principio la OMS dudó y cometió errores. China informó a la OMS demasiado tarde y la OMS esperó demasiado para reconocer la transmisión del virus entre personas. Eso sin dudas causó daños, porque en ese entonces, una semana o 10 días, ya era una considerable pérdida de tiempo. Inicialmente los chinos ocultaron información durante 2 o 3 semanas. Sin embargo, en algún momento eso ya no fue posible. Y el director general de la OMS, el doctor Tedros, declaró entonces que no se trataba de una enfermedad de interés internacional. En ese momento, muchos se preguntaron, ¿por qué decía eso? Para entender esto, hay que observar la estructura administrativa de la OMS. La organización cuenta con un consejo ejecutivo al que pertenecen unos 30 países, y este padece la misma enfermedad que la ONU, la unanimidad. China tiene una voz fuerte en este consejo ejecutivo. Ahora pregúntese si el embajador chino, que representa a su país, estaría dispuesto a aceptar una declaración de este tipo y decir, sí, todo esto viene de nosotros y con ello vamos a causar una epidemia en todo el mundo. Ciertamente no. El 31 de enero, Donald Trump impuso una prohibición de entrada a ciudadanos chinos y cualquier viajero procedente de China. El presidente de Estados Unidos se adelanta a la OMS con su decisión unilateral, aunque hasta ese momento no se conoce ni un solo caso de la enfermedad en Estados Unidos. Esta decisión es también el inicio de una larga serie de ataques verbales contra Pekín y la OMS, a los que ahora Trump hace referencia en cada uno de sus discursos. Estamos muy descontentos con China. Hace poco firmamos un importante acuerdo comercial y ahora nos sobreviene esta plaga de China. Podrían haberla detenido. China tiene grandes capacidades en ciencia y otros campos. El virus se les escapó a los chinos, pero podrían haberlo detenido. No hubo cierres de fronteras ni información clara. No reconocieron lo que estaba pasando en Wuhan. ¿Cómo no pudieron verlo? A finales de mayo, el presidente de Estados Unidos anuncia la salida definitiva de su país de la Organización Mundial de la Salud. La hace responsable de la propagación de la pandemia y describe a la OMS como una marioneta de China. El mundo entero está sufriendo ahora por las malas acciones de los chinos. Los encubrimientos de China respecto al virus en Wuhan han propagado la enfermedad a nivel mundial. Se ha convertido en una pandemia mundial que ha costado la vida de 100.000 estadounidenses y de más de 1 millón de personas en todo el mundo. Las autoridades chinas no han informado a la OMS como debían hacerlo y obligaron a la OMS a engañar al mundo cuando el virus apareció en China. Estados Unidos sigue condenando a China y a la OMS sin motivo alguno. De este modo, quieren distraer la opinión pública estadounidense de su propia incapacidad para lidiar con el virus. Eso es inmoral y profundamente decepcionante.
A 180 kilómetros de China se encuentra la isla de Taiwán, una de las regiones más modernas y desarrolladas de Asia. Pekín lleva reclamando esta área desde 1949. Sin embargo, su independencia de facto es apoyada y defendida por Estados Unidos. Desde el reconocimiento de la República Popular China por parte de las Naciones Unidas, Taiwán ha sido prácticamente excluida de la comunidad internacional. Bajo la presión de Pekín, la OMS se abstiene de cualquier contacto con el gobierno en Taipei. Incluso cuando una epidemia amenaza directamente a los taiwaneses, está prohibida toda comunicación. Taiwán es parte de China. Solo hay una China, no dos. Tampoco hay una China y un Taiwán. Todas las organizaciones internacionales, incluidas la OMS y la ONU, todas, con la excepción de algunos países, reconocen ahora a la República Popular China como un único representante legal. En otras palabras, todos aceptan la política de una sola China. Solo si Taiwán también acepta este principio, obtendrá sin ningún inconveniente el estatus de observador en la OMS. Sin embargo, paradójicamente, la exclusión de Taiwán lo salvó de lo peor. La nación insular se valía por sí misma y tuvo que desarrollar sus propios sistemas y procedimientos de alarma. Ya en diciembre de 2019, cuando la OMS no había recibido información de China, el gobierno taiwanés ordenó medidas de protección para la población. A pesar de su proximidad a China, Taiwán, uno de los primeros países afectados, ni siquiera ha registrado 10 muertes desde que comenzó la pandemia. Un récord asombroso para un país que no tiene vínculos con la Organización Mundial de la Salud. A mediados de abril, una periodista de Hong Kong entrevistó a un miembro del comité directivo de la OMS sobre la situación de Taiwán. ¿Considera la OMS el ingreso de Taiwán? El asesor especial de la OMS finge problemas de conexión e interrumpe la entrevista. No he escuchado su pregunta. Con gusto la repetiré. No, pasemos a la siguiente. Me gustaría mucho hablar con usted sobre la situación de Taiwán. Cuando la periodista lo vuelve a contactar, sencillamente se niega a hablar sobre Taiwán. ¿Puede comentar algo sobre la gestión del virus por parte de Taiwán? Bueno, creo que ya hemos hablado de China. Todas las regiones chinas realizaron realmente un muy buen trabajo. Así que ahora deseo darle las gracias por la entrevista. Una vergüenza para la OMS. Precisamente el país que no tiene vínculos con la organización es el que mejor desafía al virus. Mientras que la propia OMS se ha convertido en el juguete de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Aunque sus padres fundadores querían dejar a la OMS al margen de conflictos internacionales. El 24 de julio de 1948, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y tras la fundación de la ONU, se reunieron en Ginebra representantes de 55 naciones para fundar la Organización Mundial de la Salud. Se aliviará el sufrimiento de millones de personas en muchos países y se salvarán muchas vidas. No fue por casualidad que se eligiera Suiza, un país neutral donde la política internacional debería quedar fuera. En 1948, los padres fundadores designaron a Ginebra como sede de la OMS, es decir, lejos de Nueva York, sede de las Naciones Unidas, donde se toman decisiones a nivel político. Antes de la guerra, la Sociedad de Naciones intentó promover la cooperación internacional en temas de salud, especialmente después de la gripe española entre 1918 y 1920. La OMS quería ir más allá.
La OMS fue fundada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con un gran idealismo y objetivos ambiciosos. Muchos estados creían en un orden internacional, en las Naciones Unidas y en sus diversas organizaciones que harían el mundo más seguro, para que no pudiese repetirse un horror como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Guerra Fría desmoronó la cohesión internacional. En 1949, Stalin anunció la salida de la OMS de la Unión Soviética y sus estados satélite. Casi todos los países, excepto la Unión Soviética y sus estados satélite, se unieron para promover juntos la salud pública. Además de las dos grandes potencias, chocan dos valores distintos, uno capitalista y otro con el enfoque de un sistema estatal de salud. El sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, aboga por una coexistencia pacífica con Estados Unidos y en 1955 anuncia el regreso de la Unión Soviética a la OMS. Esta decisión generó un oasis en la historia mundial que le permitió a la OMS actuar a una escala mayor. Esto también condujo a lo que tal vez sea su mayor éxito, la campaña para erradicar la viruela en todo el mundo. En Berlín y Cuba, las potencias mundiales se oponen enconadamente, pero en el marco de la OMS sus representantes trabajan en estrecha colaboración. En mi primera actividad internacional, trabajé durante 2 años en el programa de erradicación de la viruela. En la India trabajé con gente de la Unión Soviética y de muchos otros países. Todos estábamos activos sobre el terreno para lograr un objetivo común, mientras la política seguía siendo propaganda. Sin embargo, los expertos locales trabajaron mano a mano y juntos pudimos erradicar una enfermedad que se cobró 2.700.000 víctimas solo en 1967. A fines de la década de 1970, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que la viruela había sido erradicada. Entonces, en la década de 1970, la OMS derrotó a uno de los virus más mortíferos y extendió el uso de antibióticos. En ese momento, el número de sus estados miembros aumentó de 55 a 150. Siguiendo el consejo de nuevos miembros del hemisferio sur, la OMS se fijó objetivos aún más ambiciosos. En 1978 se reunió en Alma-Ata, Kazajistán, una de las entonces repúblicas soviéticas. Allí la OMS declaró que quería ir más allá de la cooperación y garantizar la atención médica global, para todos y en todas partes. Con la declaración de Alma-Ata, la OMS definió salud como un factor social fundamental. Y por lo tanto, los sectores sociales y económicos también debían asumir la responsabilidad del desarrollo de la salud. El objetivo era la justicia universal, salud para todos en el año 2000. Un sueño glorioso, aunque ingenuo, en la declaración de Alma-Ata. Un sueño que pronto se desvanece y termina en un fiasco. Alma-Ata marcó el inicio de una nueva división en la organización. Todos los estados persiguen entonces nuevamente sus propios intereses. Las naciones poderosas se sintieron amenazadas por esta evolución, porque las potencias no querían un orden económico internacional con igualdad de derechos. Eso iba en contra de sus intereses. Así que este proyecto fue descartado rápidamente. Muchos países del hemisferio norte tenían entonces gobiernos conservadores, como Reino Unido bajo Margaret Thatcher y Estados Unidos bajo Ronald Reagan. Y a estos no les gustó el hecho de que los países del sur, sus antiguas colonias, ahora fueran numéricamente más en la Asamblea Mundial de la Salud. En vista de los crecientes desafíos, la organización también resultó ser demasiado pequeña. En 2020, su presupuesto es de poco menos de 5.000 millones de euros, una suma impresionante, pero sin embargo no más que el presupuesto de un gran hospital francés.
El presupuesto de la OMS es muy pequeño en comparación con las sumas que ya se utilizaron para la atención sanitaria en las grandes ciudades. Así que no dispone de suficientes recursos para hacer lo que debería estar haciendo. Siempre que hay una emergencia sanitaria, la organización debe recaudar fondos adicionales para ser capaz de responder. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en la década de 1980, fue el primero en reconocer que la falta de fondos le otorgaba poder político sobre la organización. Sin embargo, no le gustó el hecho de que el equilibrio en la OMS se hubiera inclinado a favor de los países en desarrollo y decidió reducir la contribución financiera de Estados Unidos. Muchos países del hemisferio norte perdieron el control de la política y la agenda de la OMS. Entonces empezaron a castigar a la organización, comenzando por Estados Unidos, que congeló sus pagos en 1980. La administración Reagan luego recortó la contribución en una quinta parte de la cantidad anterior. Se recortaron fondos. Y a esto se sumó que aumentó la inflación y el gasto, lo que provocó una reducción significativa del presupuesto de la OMS. Para contrarrestar la crisis financiera, la OMS amplía sus fuentes de ingreso. Las contribuciones obligatorias de los Estados miembros representan solo el 20% de su presupuesto. El resto son contribuciones voluntarias, donaciones, principalmente de los Estados miembros, pero también de instituciones privadas, lo que tiene un impacto en el funcionamiento de la organización. Cuando fundamos Microsoft, hace 30 años, teníamos una visión, una computadora para todos. Hoy trabajo con ustedes para hacer realidad una visión aún mayor, salud para todos. El segundo donante más importante de la OMS es la Fundación Bill y Melinda Gates. Así que Bill Gates puede decir: me alegra seguir dando dinero, pero quiero que se use para las vacunas contra la polio. De modo que el director general de la OMS recibe dinero para la organización con la condición de que lleve a cabo tal o cual programa. Y eso no debería ser así. Para satisfacer a los donantes, la OMS organiza campañas de información a gran escala sobre salud sexual y contra el tabaquismo. Sin embargo, la organización no tiene nada para contrarrestar la amenaza de epidemias esporádicas. Y el mundo está cambiando. El ascenso de China le otorga a la globalización una nueva dimensión. El país más poblado del mundo avanza a una velocidad sin precedentes en los tiempos modernos. La nación rural se convierte en una potencia económica moderna. Un desarrollo que también promueve la propagación de virus, por ejemplo, al venderse animales vivos en los mercados de las grandes ciudades. A finales de 2002, un virus pasó de animales a humanos en la ciudad de Foshan, al sur de China. Desencadena una enfermedad respiratoria desconocida hasta ese momento, que se extiende silenciosamente por todo el país. Fue solo cuando comenzaron a aparecer las primeras víctimas en Hong Kong que el mundo se enteró de este nuevo virus. Cada vez más personas en todo el mundo se ven afectadas por la enfermedad que ahora se conoce como SARS. Sin embargo, China sigue negando su existencia. Decían que no se trataba de nada grave, que era solo una infección, que la habían detenido y que ya no se estaba propagando. Sin embargo, la OMS siguió recopilando información a medida que se propagaba la enfermedad. A continuación, la directora general de la OMS mostró valor al declarar públicamente que China, al ocultar información importante, estaba poniendo en peligro al mundo entero. Gro Harlem Brundtland, la entonces directora general de la OMS, comisiona a su epidemiólogo jefe, David Heyman, para dar la alarma.
La doctora Brundtland había sido primera ministra de su país y también pediatra. Así que estaba familiarizada con cuestiones políticas y médicas. Y estaba mucho más dispuesta a asumir una posición política clara que otros directores generales. Ella tenía un gran liderazgo y no esperó a la aprobación de los Estados miembros para tomar acción. Hizo lo que tenía que hacer. Y entonces consiguió que los Estados respaldasen su decisión. En ese momento la OMS asumió un claro papel de liderazgo y fue extremadamente eficaz a pesar de la reacia cooperación de China. El régimen estaba molesto, ofendido, y la OMS y el mundo aún lo sienten hoy día. Tres años más tarde, el virus del SARS ha desaparecido por completo y la OMS tiene una nueva directora general, Margaret Chan. La exdirectora de salud del gobierno de Hong Kong, que se dio a conocer en todo el mundo debido a la crisis sanitaria, asume la dirección de la organización. Agradezco a mi país por mi nominación. También quiero agradecer a las administraciones especiales de Hong Kong y Macao, junto al gobierno central chino, que siempre me han apoyado durante la campaña electoral de 3 meses. Con esto, Pekín hace de la OMS la máxima prioridad de su estrategia internacional. La nueva directora general dispone de una herramienta extremadamente poderosa a la que puede recurrir para fortalecer su independencia. El denominado Reglamento Sanitario Internacional, cuya enmienda acordaron los Estados miembros de la OMS en 2005. Estos autoriza a la OMS a declarar emergencias sanitarias. Y los estados están obligados a informar sobre ciertos acontecimientos a la OMS. Si no lo hacen, o si lo hacen demasiado tarde, la organización puede hacer que los estados involucrados rindan cuentas públicamente. Sin embargo, la OMS es parte del sistema de la ONU, donde se aplica el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Por un lado, debería controlar e intervenir en los asuntos políticos de los Estados en caso de una epidemia. Por otro lado, está estrictamente prohibido hacerlo. En la Organización Mundial del Comercio, esto funciona así. Si un Estado miembro no se adhiere a las reglas vigentes, el secretario general y los demás estados le piden rendir cuentas inmediatamente. Si el país continúa sin querer aceptar las directrices, puede abandonar la OMC. Sin embargo, esto tiene graves consecuencias para el país en cuestión. En la economía, en el capitalismo y en el comercio, esto funciona, pero no en el área de la salud humana. Y eso es dramático. Desde hace más de 40 años, la OMS, como muchas otras instituciones que sirven al interés público, ha sido continuamente debilitada, de manera muy específica y consciente. Algunos países no quieren una OMS fuerte. Solo debería actuar en interés del mercado de la salud, que vale billones de dólares. Falta de recursos, mala gestión. La OMS sufre grandes deficiencias que en 2014 tienen consecuencias dramáticas en África Occidental. El virus del ébola se propaga en Liberia, Sierra Leona y Guinea. Los colaboradores de Médicos Sin Fronteras sobre el terreno observan el dramático aumento de contagios. Sin embargo, la política internacional guarda silencio. En marzo, los médicos dan la voz de alarma. Nos enfrentamos a una nueva epidemia cuya dimensión en el mundo nunca antes ha sido vista. Sin embargo, unos días después, la OMS declara que no se trata de una emergencia sanitaria de interés internacional. La OMS no emite restricciones comerciales o de viaje. Esto no tendría sentido para la salud pública.
El 8 de agosto de 2014, 6 meses después del estallido de la epidemia en la que ya habían muerto más de 2.000 personas de ébola, la directora general de la OMS finalmente toma una posición. Esta mañana, declaro las actuales infecciones causadas por el virus del ébola como una emergencia sanitaria internacional. En 2016 se anuncia el fin de la epidemia de ébola, que se cobró 10.000 vidas en una docena de países de África Occidental. En la OMS es inminente otro cambio de director general. Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, I would like to Philippe Douste-Blazy, exministro de Sanidad francés y subsecretario general de las Naciones Unidas, se postula para el cargo. to present my candidacy for the post of Director General of the World Health Organization. Poco antes, el francés estuvo en Pekín para asegurarse el apoyo de China. Sin embargo, el presidente le informa que se había decidido por el candidato africano, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por supuesto que, si China decide apoyar a un candidato, este candidato tiene muchas más posibilidades de ganar, ya que a muchos países que reciben el apoyo de China se les pide o se les exige que también voten por ese candidato. Pero así son las elecciones. No puede hacerse nada al respecto. Esto también es así en el caso de las elecciones democráticas. Así que Tedros gana las elecciones y se convierte en el primer director general de la OMS proveniente de África. Sin embargo, el etíope no es un extraño. Durante más de 15 años ocupó cargos ministeriales en su país de origen. Fue ministro de Salud y Relaciones Exteriores. Considero a Tedros uno de los mejores ministros de salud de África. Y no solo yo, muchos otros están de acuerdo. Llevó a cabo reformas en Etiopía durante más de 10 años. Se construyeron nuevos hospitales y se mejoró su administración. Gracias a él, mejoró la atención médica en el país mediante la capacitación de personal adicional que implementaba su política. Todos en este país pobre deberían tener acceso a la atención médica. Sin embargo, esa es solo una verdad a medias sobre el nuevo director general de la OMS. Durante más de 15 años, como ministro, formó parte del régimen autoritario etíope, responsable de la muerte de cientos de miembros de la oposición política. Como ministro de Salud, mantuvo ocultas algunas epidemias que azotaron a su país para no disuadir a los inversores extranjeros. Este director general fue elegido por una coalición de países del sur y de África impulsados por China, con el claro objetivo de acabar con la supremacía de Occidente en esta importante agencia especial de la ONU. Paradójicamente, la OMS sigue siendo financiada en gran medida por los países occidentales, que ya no tienen influencia en las decisiones políticas de la Asamblea Mundial de la Salud. En la cumbre de las organizaciones internacionales, los candidatos europeos y estadounidenses ya sienten los efectos de la estrategia china. Pekín presiona para colocar a sus candidatos preferidos. Estos provienen ya sea de países amigos como Tedros o directamente del régimen chino en Pekín. Señor Ku Dongyu, China. En 2019, Ku Dongyu es elegido director general de la ONUA. Esta agencia especial de la ONU tiene como objetivo garantizar la alimentación mundial y es estratégicamente al menos tan importante como la OMS. En 2016, Meng Hongwei, viceministro de Seguridad Pública de Pekín, se convierte en presidente de la Organización Policial Internacional, Interpol, con sede en Lyon. Su elección es controvertida dado el papel de la policía china en la persecución de opositores políticos. En 2018 desaparece Meng Hongwei. Las autoridades chinas lo arrestan y lo acusan de corrupción. La Interpol se entera de ello recién después.
Representantes del gobierno chino se encuentran en la actualidad en la dirección de la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es fundamental en el desarrollo de la tecnología 5G. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas también está dirigido por un chino, y el país está desempeñando un papel cada vez más importante en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también con sede en Ginebra. La población de China representa en la actualidad más de una quinta parte de la población mundial. En economía, en la industria manufacturera y en comercio, el país es el número 1 o 2 en el mundo. Cada vez más chinos ocupan puestos directivos importantes en grandes organizaciones internacionales. China avanza y ya no se le puede detener. Por lo tanto, el régimen no aceptará que el país y la población sean insultados, ofendidos o discriminados. Es inaceptable que China sea atacada verbalmente y se difundan noticias falsas. China ha desarrollado una estrategia para construir su propio equilibrio interno. A nivel económico, sin embargo, necesita de los demás países para mantener ese equilibrio, para la producción, la estabilidad y la riqueza de la clase media. Desde hace muchos años, China ha intentado convertirse en parte del orden internacional que hemos construido en Occidente. Para nosotros surge ahora la pregunta, ¿China cambiará para adaptarse a los valores universales que han mantenido este orden durante más de 70 años y garantizar su estabilidad? ¿O más bien, querrá China cambiar este orden? China también debe agradecer su ascenso a la cima de las organizaciones internacionales a la retirada de Estados Unidos. Los Estados Unidos de Trump ya no creen en el multilateralismo. Y todos, ya sea la OMS u otros que no apoyan la posición estadounidense, son ridiculizados. Consideran a China un país en desarrollo. Y es por eso que China se beneficia enormemente de Estados Unidos. ¿Por qué esto sigue siendo así? Definitivamente veremos esto más de cerca. Hay problemas en el comercio mundial y en la salud mundial. Y no sé cuáles son peores, pero aclararemos esto. Estados Unidos, que ocupa un papel de liderazgo en la ONU, se ha retirado de numerosas organizaciones internacionales importantes, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la UNESCO, así como del Acuerdo Nuclear con Irán y el Acuerdo de París sobre protección climática. Por un lado está China, que actúa en el marco de las Naciones Unidas, no para promover nuevos programas o campañas, sino para legitimarse y ponerse a la defensiva, con el fin de prevenir básicamente todo aquello que pueda afectar a sus propios intereses, especialmente los que están directamente relacionados. Esto no es nuevo, otros países hacen lo mismo, pero dado el tamaño de China y la naturaleza a veces desacertada de sus intereses, esto es más grave. Por otro lado está Estados Unidos, que actúa según el lema, no nos gusta cómo funciona este instrumento, así que destruyámoslo. La OMS se ha convertido en el juguete de China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, fue atacada por muchos durante la peor pandemia de nuestro siglo. Gran parte de la población mundial ha tenido que soportar cuarentenas y restricciones. Dominó el miedo, la furia y luego la esperanza. ¿Qué podría haber hecho mejor la OMS? Esa sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta. La historia ha demostrado que siempre se busca a alguien a quien culpar durante una pandemia importante. Eso siempre ha sido así. El mundo necesita un culpable. Vivimos actualmente en una época cada vez más determinada por el espíritu maligno del pensamiento nacionalista. Por eso tiene sentido buscar la culpa en una organización internacional que está por encima de todo. Eso es más sencillo que culpar a un colega poderoso
porque entonces siempre hay que cuestionarse. Sin embargo, creo que eso es profundamente injusto. Lamentablemente, el multilateralismo hoy, en el siglo XXI, está en peligro. Cada país mira primero por sus propios intereses. Todos los países, especialmente los Estados Unidos con su lema America First, pero este enfoque es peligroso. ¿Cómo puede la OMS volver a combatir eficazmente enfermedades y epidemias? Y librarse de las garras de la rivalidad entre China y Estados Unidos. Creo que no tendría sentido crear una nueva estructura para combatir las emergencias sanitarias, porque tarde o temprano mostraría los mismos inconvenientes. Tiene tan poco sentido como debilitar a la OMS, como lo hace Trump con sus recortes financieros, o crear estructuras de competencia, porque éstas entrarían inevitablemente en tensión con la OMS y ciertamente no harían un mejor trabajo. En mi opinión, solo hay una solución. Los estados deben respetar las reglas que se han impuesto a ellos mismos. La crisis global, causada por el coronavirus, fue sin duda una señal de alarma y nos ha demostrado que son posibles e incluso probables otras pandemias, lo que es un gran desafío para la humanidad. Pero también ha expuesto las debilidades de nuestros sistemas de salud. Para estar mejor equipados, todos deben superar sus actuales tendencias nacionalistas. Porque la crisis de la OMS no es la causa, sino un síntoma de un orden mundial que se está tambaleando.